Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de estudios titulado ¿Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo? En esta oportunidad estudiaremos del capítulo 5 el título Instruidos de lo Alto, primera parte. Este programa de estudios está basado en el libro Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo, que es propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy el hermano Castillo. Empecemos. Antes de ir al templo por primera vez, o aún después de haber ido muchas veces, tal vez les sirva de ayuda el comprender que en el templo la enseñanza se imparte en forma simbólica. El Señor, el Maestro de Maestros, presentó gran parte de sus enseñanzas de esa manera. El templo es una excelente escuela. Es una casa de aprendizaje. En los templos se conserva el ambiente que sea propicio para la instrucción sobre asuntos esencialmente espirituales. El hoy difunto Dr. John A. Widtsoe, que fue miembro del Quórum de los 12, fue un distinguido rector universitario y un erudito mundialmente conocido. Sentía una profunda reverencia por la ceremonia del templo y una vez dijo: las ordenanzas del templo comprenden el plan completo de salvación, cual lo han enseñado de cuando en cuando las autoridades de la Iglesia, y dan claridad a temas difíciles de entender. No hay nada que torcer o enroscar para acomodar las enseñanzas del templo dentro del gran plan de salvación. La integridad filosófica de la investidura constituye una de las grandes pruebas que corroboran la veracidad de las ordenanzas del templo. Por otra parte, la minuciosidad de este examen y la exposición del plan del Evangelio convierten la adoración en el templo en uno de los métodos más eficaces para refrescar la memoria con respecto a la estructura total del Evangelio. Existe otro hecho que siempre me ha llamado la atención, como poderosa evidencia intrínseca a favor de la veracidad de la obra del templo. La investidura y la obra del templo, cual las reveló el Señor al profeta José Smith, claramente se dividen en 4 partes diferentes: las ordenanzas, la instrucción dada por medio de disertaciones y representaciones, los convenios y finalmente pruebas del conocimiento adquirido. Dudo que el profeta José Smith, un hombre sin instrucción y sin experiencia en cuanto a la lógica, hubiera podido, de su propia cuenta, haberlo preparado todo de un modo tan lógicamente completo. Citamos nuevamente del artículo del elder Widtsoe: vivimos en un mundo de símbolos. Nada sabemos sino por medio de símbolos. Hacemos unas cuantas rayas en una hoja de papel y decimos que éstas forman una palabra, la cual significa amor, odio, caridad, Dios o eternidad. Es probable que los signos o rayas de que nos valemos no sean muy bellos a la vista. Nadie desaprueba los símbolos de las páginas de un libro, porque no sean tan imponentes en su propia belleza como las cosas que representan. No hallamos nada malo en el símbolo D, I, O, S, porque no sea muy hermoso y sin embargo representa la majestad de Dios. Nos complace contar con símbolos, siempre que el significado de ellos nos sea aclarado. Supongo que al dirigirles la palabra esta noche no habrán criticado mucho mi manera de expresarme ni los términos que he empleado. Al seguir el significado de los conceptos que he intentado aclararles, se han olvidado de las palabras y del estilo. Vivimos en un mundo de símbolos. Ningún hombre ni ninguna mujer puede salir del templo investido como se debe, a menos que haya captado, más allá de los símbolos, las potentes realidades que dichos símbolos representan. Si ustedes van al templo y
tienen presente que la enseñanza que allí se imparte es simbólica, y si van con el debido espíritu, nunca saldrán de ese lugar sin que se les haya ampliado su visión, sin que se sientan un poco más elevados, sin que su conocimiento en lo tocante a las cosas espirituales se haya incrementado. El plan de enseñanza es excelente, es inspirado. El Señor mismo, el Maestro de Maestros, instruyó a sus discípulos enseñándoles constantemente las parábolas, una forma de representar simbólicamente las cosas que de otro modo podrían ser difíciles de comprender. Hablaba de las experiencias comunes tomadas de la vida de sus discípulos, y les hablaba de gallinas y polluelos, de aves, de flores, de árboles, de ladrones, de bandidos, de las puestas de sol, de hombres ricos y hombres pobres, del médico, de remedios de paños viejos, de arrancar la cizaña, de barrer la casa, de apacentar cerdos, de recoger espigas, de almacenar en graneros, de edificar casas, de contratar obreros y docenas de otras cosas. Habló de la semilla de mostaza y de la perla. Deseaba enseñar a quienes le escuchaban, y por esa razón les hablaba de cosas sencillas en un sentido simbólico. Ninguna de esas cosas es ni misteriosa ni desconocida, y todas ellas son simbólicas. El templo mismo llega a ser un símbolo. Si ustedes han visto de noche uno de los templos totalmente iluminado, conocen la impresión que esa vista produce. La casa del Señor bañada de luz, destacándose en medio de la oscuridad nocturna, viene a ser un símbolo del Evangelio de Jesucristo, que es como un faro en un mundo que se hunde en la oscuridad espiritual. La ceremonia del templo no se comprenderá cabalmente la primera vez, se entenderá solo en parte. Vuelvan al templo una y otra vez, vuelvan para aprender. Las cosas que les hayan inquietado, o las que les hayan estado confundiendo, o que les hayan parecido misteriosas, les serán dadas a conocer. Muchas de ellas serán las cosas tranquilas y personales que en realidad no podrán explicar a nadie. No obstante, para ustedes son cosas conocidas. Lo que logremos del templo dependerá en gran medida de lo que nosotros llevemos al templo en calidad de humildad, de reverencia y del deseo de aprender. Si somos dóciles y humildes, seremos instruidos por el Espíritu en la casa del Señor. Cuando tengan la oportunidad de asistir a una sesión de investidura en el templo o de presenciar un sellamiento, mediten en el significado más profundo de lo que ven ante sus ojos. Entonces, en los días subsiguientes a la visita, reflexionen en estas cosas, repásenlas en su mente en silencio y con el espíritu de oración, y descubrirán que su conocimiento aumentará. Uno de los aspectos de mayor valor de la experiencia por la que se pasa en el templo es que nos representa un panorama amplio y completo de los propósitos de Dios tocante a esta tierra. Una vez que hayamos pasado por el templo y podemos regresar allí y refrescar la memoria, los sucesos de la vida tendrán su lugar en el plan general de las cosas. Podremos ver con perspectiva dónde nos encontramos y podremos asimismo darnos cuenta con prontitud de si nos hemos desviado del camino. Por tanto, fijen su mira en el templo, orienten los pensamientos de sus hijos hacia el templo. Desde los días de su más tierna infancia, dirijan su atención hacia la casa del Señor y comiencen a prepararlos para el día en que ellos puedan entrar en él. Mientras tanto, sean dóciles ustedes mismos, sean reverentes, absorban profundamente las enseñanzas simbólicas y esencialmente espirituales que se imparten solo en el templo. Este es el final del capítulo 5 titulado Instruidos de lo Alto, primera parte.